A ver, la electricidad es una herramienta increíble, pero seamos sinceros, también es un peligro invisible que puede ser letal en el trabajo. Hoy vamos a meternos de lleno en la guía que nos protege de ese riesgo, la norma NFPA 70E. Vamos a desgranarla para entender de verdad cómo funciona y, lo más importante, cómo salva vidas. Seguro que al ver este libro a muchos se les viene a la cabeza un montón de reglas y normativas súper complicadas. Pero, ¿y si dijéramos que en realidad esto es como un mapa para mantener a todo el mundo a salvo? Pues de eso va este análisis, precisamente de eso, de entender qué es esta norma y por qué es tan importante aplicarla en cualquier sitio donde haya electricidad. Para que no nos perdamos, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero hablaremos de ese peligro invisible de la electricidad. Después nos centraremos en la guía, la NFPA 70E. Veremos cuál es su objetivo principal, qué significan sus términos más importantes y, para terminar, cómo encaja todo esto en un verdadero sistema de seguridad. A ver, toda norma importante nace de una necesidad, ¿no? O sea que antes de ver las soluciones tenemos que entender bien el problema. Así que vamos a empezar por el principio, el porqué de la NFPA 70E. ¿Cuál es ese peligro tan grande que intenta solucionar? Pensemos un momento en esto. ¿Qué hace que trabajar con electricidad sea pero tan peligroso? No es solo el voltaje, ¿verdad? Hay algo más, algo que lo convierte en una de las actividades de más riesgo que existen. Y aquí está la clave. Los peligros más serios son los que no te esperas, los que no se ven a simple vista. No hablamos solo de un cable pelado, ¿qué va? La norma se centra en 3 peligros brutales. La descarga eléctrica, que te puede parar el corazón en seco, el arco eléctrico o arc flash, que es, para que nos hagamos una idea, una explosión de energía más caliente que la superficie del Sol, y la ráfaga de arco o arc blast, que es una onda expansiva con la fuerza suficiente para lanzar a una persona por los aires. Pues bien, la NFPA 70E existe para darnos un escudo, una protección práctica contra todo esto. Claro, frente a peligros de este calibre no se puede ir improvisando. Hace falta un plan, una guía seria y reconocida. Y esa guía es la NFPA 70E, la norma de referencia para la seguridad eléctrica en el trabajo. Vale, aquí lo interesante de la definición oficial, que viene del artículo 92, es una palabra. Dice que su propósito es proporcionar un área de trabajo práctica y segura. Y la palabra clave es esa, práctica. Esto no es un tratado teórico, es una guía para aplicar en el mundo real, pensada para proteger a la gente. Y ojo, que esta norma no ha salido de la nada, tiene toda una historia detrás que le da mucha credibilidad. Todo empezó en el 76, cuando se vio que hacía falta algo así. La primera edición salió en el 79, y desde entonces no ha parado de evolucionar. Por ejemplo, en 2004 se hizo mucho hincapié en las prácticas de trabajo seguras y en usar el equipo de protección. Y luego, en 2015, hubo un cambio de mentalidad total. Se empezó a enfocar todo en identificar los peligros y evaluar los riesgos antes de que pase nada. O sea, es una norma que está viva, que aprende y se va adaptando. Bueno, ya sabemos qué es la norma y por qué existe. Ahora vamos a ir al meollo de la cuestión, a su idea más importante, al principio que lo rige todo. Y aquí está. Este es el corazón de la NFPA 70E, la idea que lo cambia absolutamente todo. El principio más importante de la seguridad eléctrica no es cómo trabajar con la tensión de forma segura, no. Es cómo quitar la tensión por completo antes de tocar nada. El objetivo no es saber cómo sobrevivir al peligro, sino cómo evitarlo desde el principio. Y este principio se convierte en un concepto oficial, que es la condición de trabajo eléctricamente segura. ¿Qué significa esto según el artículo 100? Pues que es un estado en el que el equipo ha sido desconectado, bloqueado y etiquetado para que nadie lo reconecte, se ha comprobado que no hay tensión y, si hace falta, se ha puesto a tierra. Esta debería ser la situación normal, la de partida, antes de empezar cualquier trabajo. Y llegar a esa condición segura no es cuestión de suerte, ¿eh? Es un procedimiento, un paso a paso que hay que seguir y verificar. El artículo 120.6 nos lo deja clarísimo. Primero, identificar todas las fuentes de alimentación, no solo la más evidente. Segundo, abrir el interruptor. Tercero, y esto es clave, comprobar con los propios ojos que está abierto. Cuarto, poner el candado y la etiqueta de bloqueo. Y el último paso, que es sagrado, medir, probar cada conductor para asegurarse al 100% de que no hay tensión. Saltarse uno solo de estos pasos es como no haber hecho nada. Claro, para que todo esto funcione, es fundamental que todo el mundo hable el mismo idioma, que entiendan los mismos conceptos. Por eso la norma se esfuerza en definir muy bien algunos términos clave. Quizás el término más importante de todos sea el de persona cualificada. Según el artículo 110.4, ojo, no es simplemente alguien que sepa de electricidad.
Es alguien que, por un lado, tiene los conocimientos y la habilidad para trabajar con los equipos y, por otro, ha recibido formación específica en seguridad para saber identificar los peligros y cómo reducir los riesgos. Son las dos cosas, el conocimiento técnico y la conciencia de seguridad. Esto nos lleva a una división súper importante. Es casi como la diferencia entre un cirujano y una persona que visita un quirófano. La persona cualificada está formada para entender los riesgos y puede trabajar dentro de ciertos límites de seguridad. La persona no cualificada, en cambio, tiene que mantenerse siempre fuera de esa zona de peligro. No es una cuestión de ser mejor o peor, es una cuestión de seguridad. Otro concepto fundamental, el peligro de arco eléctrico. El artículo 100 lo define como una fuente de posible lesión que viene de la liberación de energía de un arco. La definición ya nos dice todo. Es energía, es una explosión, un fenómeno que puede causar quemaduras gravísimas o incluso la muerte. Y para proteger a la gente no cualificada, la norma establece lo que podríamos llamar una frontera de seguridad invisible. Es el límite de aproximación restringida. Básicamente, es una línea imaginaria que se traza alrededor de un equipo con tensión. Cruzar esa línea sin ser una persona cualificada y sin la protección adecuada es meterse en la boca del lobo. Es un perímetro de seguridad que todo el mundo tiene que respetar. Y ya para terminar, es muy importante entender que la NFPA 70E no es una simple lista de cosas que hacer y no hacer, es mucho más que eso. Es un sistema completo para gestionar la seguridad. Así que llegamos al punto que une todo lo que hemos visto hasta ahora. La idea no es aprenderse los artículos para saber qué hacer si hay un accidente. No. La idea es poner en marcha un sistema para que ese accidente no llegue a ocurrir nunca. Es un enfoque proactivo, de anticipación, no de reaccionar cuando ya es tarde. Y esta pirámide lo ilustra a la perfección. El artículo 110.4H3 nos muestra la jerarquía de los métodos para controlar los riesgos. ¿Cuál es el más eficaz? Siempre la eliminación del peligro, o sea, quitar la tensión. ¿Y el menos eficaz? El equipo de protección personal, los EPIs. Son la última barrera, la última línea de defensa, y solo se deben usar cuando es imposible eliminar el riesgo de otra manera. Y claro, montar todo este sistema recae en gran parte en la empresa, en el empleador. Los artículos 105 y 110 son muy claros. Hay que establecer y documentar prácticas de trabajo seguras, hay que dar formación a los empleados y hay que auditar todo el sistema periódicamente. La conclusión es evidente. La seguridad no puede depender solo de la persona que está trabajando en el campo. La norma exige que sea un compromiso de toda la organización, de arriba a abajo. Y así llegamos al final de este recorrido. La NFPA 70E nos da un marco de trabajo fantástico, un sistema que funciona para gestionar el riesgo eléctrico, pero nos deja con una pregunta para reflexionar. En esto de la seguridad, ¿dónde acaba lo que dice el manual y dónde empieza la responsabilidad de cada uno? La norma es la herramienta, sí, pero para que haya una cultura de seguridad de verdad, hace falta el compromiso de todas y cada una de las personas.